La historia funciona como un tipo de revelación, porque Dios va manejando la historia y nos va dejando una huella y un rastro que nosotros podemos estudiar. Es decir, en el siglo XXI llevamos 20 siglos de cristianismo gobernados por la providencia de Dios. Él nos está comunicando algo. Entonces, en esa trayectoria hay un récord que podemos analizar. Al igual que con todas las funciones humanas, los humanos somos criaturas de responsabilidad. Dios pone la tarea y nos dice, ustedes se encargan de hacerla. Dentro del pueblo de Dios es igual. Aquí está mi principio, aquí está mi palabra. Ustedes tienen que crear iglesias, gobernar iglesias, diseñar sistemas de administración de iglesias que cumplan mi propósito. La tarea es de ustedes, yo no se la voy a hacer. Entonces, a través de la historia, eso ha producido que los cristianos prueben o desarrollen diferentes modelos, pero son decisiones humanas, utilizando los dones que Dios ha dado, pero son decisiones de los humanos. Dios deja que corra. La iglesia es un proyecto de Dios, no puede ser detenida ni puede ser eliminada. Todo lo que nosotros debemos hablar es cuán efectivos vamos a ser en nuestra generación para el proyecto de Dios. Pero que el proyecto de Dios corra peligro, descartado, no es posible. Muchos errores en la historia de la iglesia se han cometido tratando de proteger a la iglesia de sus enemigos. El temor de que las fuerzas del mal van a reducir el evangelio y la expansión del reino ha llevado a los líderes de la iglesia en diferentes épocas de la historia a tomar medidas contrarias a la naturaleza del reino que terminan perjudicándola, como por ejemplo la adopción de ese método, lo que yo le llamo el paradigma corporativo. Podemos analizar procesos históricos en cambio en función de los diferentes modelos o paradigmas que han seguido. O sea, un modelo. Entonces, por eso, si uno analiza cómo funcionan las iglesias contemporáneas, especialmente las iglesias más o menos grandes y pudientes de clase media, son corporaciones. Básicamente, las iglesias evangélicas están funcionando como compañía de servicios religiosos. En otras palabras, los líderes de las iglesias son ejecutivos para preservar sus ministerios. El bienestar y crecimiento de la gente que está ahí no es su prioridad, no es. Por supuesto, hay algunos que tienen el deseo, pero están atrapados en el paradigma. El ministerio tiene que ser preservado en vez de la unidad y desarrollo del cuerpo. No es lo primario. Si enseñando algunos temas, los creyentes crecen, pero la iglesia se pone en peligro de alguna acción pública, como por ejemplo contra la pandemia, contra la vacuna, preservar la corporación, los activos, es la prioridad. Pero no es explícito, porque cuando tú eres cautivo de un paradigma, no es explícito. Es como la cosmovisión, son presuposiciones. Sí, sí. Los evangélicos adoramos la iglesia y alabamos a Jesucristo. No, nosotros tenemos que adorar a Jesucristo y alabarlo también, pero no a la iglesia. La iglesia no es. El reino de Dios es la influencia de Jesucristo en el mundo. La iglesia es una sirvienta de ese propósito. Pero si exaltamos a la iglesia sin darnos cuenta, lo que nos estamos exaltando es a nosotros mismos como criatura y a nuestro proyecto humano. Entonces es fácil que se mezcle con el humanismo, porque ambos tienen una semilla idólatra. Entonces, por eso muchos líderes formados en el paradigma eclesiológico no pueden ver más allá. De hecho,
no enseñan, ni promueven, ni entienden la doctrina del reino de Dios, la doctrina bíblica. Y siempre hablan del evangelio, pero no le ponen apellido. Es el evangelio del reino de Dios. Prácticamente se pudiera decir que todos los aspectos institucionales del cristianismo están contaminados y tienen que ser descontaminados. Pero si nos guiamos por el modelo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no pretendió sanear el judaísmo. No lo intentó, ni siquiera. Él no se propuso sanear las escuelas rabínicas de los fariseos, ni de los saduceos, o tener influencia para transformar la manera de pensar de los herodianos o de los celotes. No. Él empezó otra cosa. ¿Por qué? Porque el vino nuevo del reino de Dios no cabía en los odres viejos del judaísmo. El vino nuevo, el vino del reino de Dios, no cabe en los odres evangélicos. Y eso es algo que tenemos que reflexionar muy profundamente, porque implica decisiones muy profundas. No se puede arreglar las iglesias, no se pueden arreglar. O sea, que hay que hacer nuevas.